prójimo. En términos apologéticos, en 2 Corintios 10:5 y Colosenses 2:8 nos enseñan los aspectos defensivos y ofensivos que debemos emplear a la hora de hacer apologética. De manera, hermanos, que todo creyente debe comunicar la verdad, ya sea en una conversación cotidiana, en el evangelismo, en la apologética formal o inclusive a la hora de presentar un ensayo, un RAE u otra actividad del seminario. Y es aquí donde cobra especial importancia el tema de las falacias. Ahora bien, ¿qué es una falacia? En términos llanos, una falacia es un argumento inválido, un argumento que falla por su estructura o por su contenido. Es un argumento que en una primera aproximación parece ser correcto, pero cuando realizamos un escrutinio o una revisión minuciosa, nos damos cuenta que tiene un error de razonamiento. Y obviamente esto puede ser intencional o puede no serlo. Sin embargo, no quita el hecho de que estemos cayendo en un argumento fallido, de que nuestro argumento no sea acertado. Cuando hablamos de falacias, nosotros estamos hablando de lógica, es decir, que nos estamos adentrando en las reglas formales del razonamiento, lo cual forma parte de las disciplinas filosóficas clásicas. Ahora bien, la idea de esta exposición no es detenernos a hablar acerca de filosofías, sino más bien nuestro propósito es aprender a identificar falacias en nuestras lecturas y aprender a evitarlas en nuestros propios escritos, sin importar cuánta sea la extensión de los mismos. Para lograr este fin, lo primero que voy a hacer es presentar algunas definiciones básicas. En segundo lugar, vamos a ver una reseña histórica de las falacias. Y finalmente, vamos a ver algunos tipos y ejemplos de algunas falacias. Para las definiciones básicas, he tomado la mayoría de la terminología que ustedes ven en pantalla han sido extraídas del libro de Craig Mitchell, titulado Filosofía y Filósofos. El primer término que ustedes ven es el término lógica. Para que podamos entender la temática de la falacia, debemos saber qué es la lógica. Y el doctor Mitchell nos dice que la lógica trata las reglas formales de la argumentación y el razonamiento. En otras palabras, la lógica nos enseña a pensar de una manera ordenada y clara con el fin de que construyamos argumentos sólidos y coherentes. Ahora bien, ¿qué es un argumento? Un argumento consta de dos o más declaraciones. La última de estas, la conclusión, se deriva de las demás. Las otras declaraciones, también conocidas como premisas o proposiciones, respaldan la conclusión. De manera que tenemos proposiciones o premisas que llevan a una conclusión. Esto es un argumento o una argumentación. Nuestro hermano Alejandro Mirabal profundiza un poco más sobre esta temática en una enseñanza que él dio el bimestre pasado, titulado Argumentos sólidos y coherentes en los escritos teológicos. De manera que yo les recomiendo a aquellos que no han visto esta enseñanza que puedan verla y escucharla. Otro término que tenemos ahí es la inferencia. La inferencia es el proceso psicológico de sacar conclusiones basadas en las premisas. Nosotros hemos recibido de Dios la facultad intelectiva de poder entender, de poder inferir o concluir basado en ciertas premisas. Eso es una inferencia. El siguiente concepto es argumento válido. El argumento válido tendrá la forma lógica correcta y esto indistintamente del contenido. Esto tiene que ver más que todo con la forma o la estructura de las premisas que lleguen a la conclusión, que la conclusión se derive de dichas premisas. A continuación tenemos el argumento acertado, contundente o persuasivo. Este argumento tiene una forma válida y todas sus premisas son verdaderas. Siguen dos conceptos que se contrastan entre sí. Tenemos el argumento fuerte, que está bien respaldado por la evidencia, es decir, que al momento de realizar una prueba pasa
pasa la prueba de la veracidad. Tenemos también el argumento débil que no tiene un buen respaldo de la evidencia. Finalmente, vemos dos términos que de igual forma se contrastan entre sí. Tenemos el paralogismo. Cometemos un paralogismo cuando se incurre en una falacia sin el propósito de engañar. Como les dije desde un inicio, es probable que estemos argumentando sin la intención de engañar, pero esto no quita el hecho de que nuestro argumento es fallido, como les decía. En contraste, tenemos el sofisma y cometemos sofismas en la argumentación cuando recurrimos deliberadamente a una falacia con el propósito de engañar o de confundir al destinatario para persuadirlo. Recuerden, el sofisma es contrario al paralogismo, el cual incurre en una falacia sin el propósito de engañar. Bien, habiendo presentado brevemente esta terminología, pasemos ahora a ver un poco sobre la historia de las falacias. Según un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aristóteles fue quien sistematizó la lógica y con ello el tema de las falacias. Al parecer, esto lo hizo como reacción contra algunos personajes que usaban su discurso para engañar a las personas, sin importar la verdad. Estas personas son conocidas como los sofistas. El término sofista adquirió un matiz despectivo o una connotación despectiva con Sócrates y, y era por la razón de que ellos se valían de sofismas o de un engaño deliberado para tratar de persuadir a las personas. Se enfocaban en persuadir, mas no en la verdad. Este era realmente su trabajo. Ellos recibían remuneración por presentar la postura de un individuo o de una colectividad y lo hacían valiéndose de sofismas. Por esta razón, Aristóteles se, se, se dio como objetivo o como propósito desenmarañar estos argumentos o estos sofismas de estas personas que aparentaban ser sabios, pero realmente no lo eran. Otro artículo también atribuye el nacimiento de las falacias a Aristóteles y asegura que esto puede observarse en una obra recopilatoria llamada Órgano o Instrumento. Y siglos más tarde, el razonamiento aristotélico fue tomado en la escolástica medieval. Y de hecho, un dato muy interesante es que se cree que la razón por la cual gran parte de las falacias estén escritas en latín se debe a la Edad Media. Finalmente, de ahí en adelante la lógica se ha usado hasta hoy en día, inclusive por, por cristianos. Un ejemplo de ellos, el doctor R.C. Sproul, en su libro Cómo defender su fe. Ahí tenemos un ejemplo claro de que los cristianos emplean la lógica o las reglas formales del razonamiento para hablar o para presentar la verdad. Bien, con esto podemos concluir, hermanos, que el tema de la falacia no es algo nuevo, no es ninguna invención nueva, sino que es un tema que ya ha sido establecido. Por esta razón, debemos consultar los libros o los textos de referencia que versan sobre el tema de la lógica y de las falacias. Y esto nos lleva a nuestro tercer y más amplio punto, ya que nuestro propósito será presentar algunas falacias sencillas. Ahora bien, antes de abordar de manera específica algunas falacias, debo decirles que hay una clasificación mayor dentro de las falacias. Se distinguen entre falacias formales y falacias informales. Y esto no tiene que ver con la ocasión o con el autor que presenta el argumento, más bien tiene que ver con la estructura o con el contenido del argumento. Recordemos, un argumento se basa en premisas o proposiciones que llevan a una conclusión, de manera que si hay un error lógico o una de las premisas no lleva a la conclusión, estamos cayendo en una falacia formal. En cambio, cuando hay un error en el contenido de las premisas, estamos incurriendo en una falacia informal. También
deben saber que dentro de cada clasificación general, es decir, falacias formales e informales, también hay dos niveles de categorías. Es decir, que puede dividirse de esta manera. Y debemos reconocer también que es posible observar varias falacias en el mismo argumento, como lo señalan algunos artículos académicos o algunos autores que escriben sobre el tema de la lógica. En este caso, yo voy a hacer énfasis en 7 falacias informales. Y para las falacias formales, voy a recomendarles el libro de Introducción a la Lógica de Irving Copy y de Carl Cohen. En el capítulo 6 y capítulo 8, ellos abordan de manera profunda el tema de las falacias formales. Las falacias formales son muy interesantes y comunes, pero requieren de ¿Qué pasó? ciertos conceptos y símbolos que son un poco complejos y que llevan un poco más de tiempo. ¿Cómo? Eh, por esa ¿Qué razón, pasó? voy a enfocarme en las falacias informales, Cósala. pero voy a darles Ah, un bueno. ejemplo En de la una espalda, pues. falacia formal. Ah, me Pongan asustaste, pues atención a escuché a la hernia. siguiente falacia formal. Si una persona es buena con los niños, entonces es buena madre. La nueva compañera de trabajo es buena madre, por lo tanto, debe ser buena con los niños. Aquí tenemos una falacia formal llamada afirmación del consecuente. Esta falacia consiste en que se toma una afirmación condicional que es verdadera, es decir, si A, entonces B, para luego, para luego adjudicar una relación recíproca, es decir, B, entonces A. Por ejemplo, veamos la variable A. Si una persona es buena con los niños, entonces es buena madre. Tenemos la variable A. La variable B. La nueva compañera de trabajo es buena madre. ¿En qué consiste el error? En que la variable B no necesariamente tiene las mismas intenciones que la variable A. En otras palabras, el hecho de que la nueva compañera de trabajo sea buena madre no quiere decir que ella es buena con los niños. Por tanto, la conclusión de que ella debe ser buena con los niños cae por su propio peso. Y esto nos recuerda que no siempre podemos invertir el orden de las cosas. Por ejemplo, alguien pudiese decir que recorrer la misma distancia produce el mismo cansancio ah, en ida que en el regreso, pero esto es falso, ya que la distancia, ya que si nos encontramos con una distancia que tiene una pendiente de 45 grados, yo pregunto, ¿nos cansaremos de la misma forma subiendo que bajando dicha pendiente? Evidentemente no. De manera que no podemos invertir el orden de las cosas. No necesariamente se sigue esa inversión de las cosas. Bien, dediquémonos ahora a las falacias informales, que como les dije, son aquellas que tienen errores de contenido y que a su vez se pueden clasificar, como lo hace el libro de Copy y Cohen referido anteriormente. En pantalla ustedes pueden ver 7 tipos distintos de falacias informales y aparecen con su nombre tradicional en latín y con su nombre moderno. Tenemos en primer lugar, la falacia ad populum o apelación a la emoción. En segundo lugar, tenemos la falacia ad hominem o argumento contra la persona. Tercero, la falacia ad ignorantia o el argumento de la ignorancia. Cuarto, la falacia post hoc ergo propter hoc o la causa falsa. Quinto, la falacia ad verecundiam, la apelación inapropiada a la autoridad. Sexto, generalización precipitada. Y finalmente tenemos la petición de principio. Vamos a ver cada una de ellas de manera breve. Falacia ad populum. Esta es una falacia informal en la que se apoya cierta conclusión apelando de manera inapropiada a lo que comúnmente se cree o apelando a las emociones de la audiencia. Llámese a estas emociones patriotismo, misericordia o sentimientos similares. El argumento depende más de la emoción que de la razón, y en este caso se usan premisas irrelevantes con el fin de manipular las emociones de los oyentes para favorecer o ir en contra de algo.
Y esto se puede observar en propagandas políticas o inclusive en la publicidad de productos comerciales. Veamos algunos ejemplos. Si usted ama a su país, votará por el sí en las siguientes elecciones. Quien lee esta proposición, se ve obligada a decir que sí a cierto partido político, porque de lo contrario, si no vota por el sí, entonces no ama a su país. Y esto es erróneo, porque una persona bien podría decidirse por otro partido político si se da cuenta que X o Y partido político no ama realmente al país o no tiene ese sentido de justicia que buscará el bien de su país. Tenemos un ejemplo de falacia ad populum. Otro ejemplo, ¿por qué tantas personas consumen bebidas alcohólicas? Porque la vida es para disfrutarla y el cuerpo lo sabe. Y hemos escuchado esta falacia en nuestro diario vivir, por ejemplo, en nuestro trabajo, especialmente cuando se va a cobrar la semana o la quincena, un compañero dice, hoy es viernes o hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, por tanto vamos a embriagarnos. Entonces el compañerito se ve persuadido, conmocionado y se va de parranda con el compañero que lo está induciendo. Otro ejemplo que tenemos ahí, bueno, les voy a leer un ejemplo que no lo tengo en pantalla y es un poco largo, así que les pido que presten atención. Dice, señora directora, le ruego que por favor permita que mi hijo regrese a la preparatoria. Sé que lo corrieron porque su conducta quizá no ha sido la mejor, pero es que no entraba a ninguna de sus clases porque los amigos con los que se juntaba lo obligaban a irse con ellos. Y el pobrecito no sabía qué hacer, tenía mucho temor. Imagínense el miedo que debió haber tenido el inocente para que ya ni siquiera entrara en sus clases. Por favor, déjelo regresar a la preparatoria, ¿sí? Este, hermanos, es un ejemplo de falacia ad populum, pero es la derivación de esta. Hay una derivación de ad populum que se conoce como falacia ad misericordiam. Misericordiam en latín literalmente quiere decir corazón piadoso. Y se comete esta falacia cuando se apela a la compasión, a la piedad o a la misericordia de las personas. Y este es un error. Por ejemplo, esta señora está tratando de apelar a la compasión de la directora para que reciba nuevamente a su hijo, pero no está arguyendo los argumentos necesarios que, que prueben que su hijo merezca volver a la preparatoria. Otro ejemplo sería apelar a la compasión o a la piedad de un juez con el fin de que absuelva a un asesino en serie, que lo absuelva de su condena. Y esto es un error porque las emociones o los sentimientos no tienen ningún peso a la hora de declarar culpable o inocente a una persona. Sin embargo, muchos tratarán de apelar a la compasión o a la misericordia de dicho juez. Esta es falacia ad misericordiam, una derivación de la falacia ad populum. Otro ejemplo que ustedes ven en pantalla, todos piensan que la Tierra es plana, por lo tanto, la Tierra debe ser plana. Recordemos que la falacia ad populum también es la apelación inapropiada a lo que comúnmente se cree, a lo que cree todo el vulgo. Y durante mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana. Había un número elevadísimo de personas que creían. eh, que creían de esta manera. Pero el hecho de que ellos hayan creído que la Tierra era plana o que se hayan hecho llamar terraplanistas, no implicaba que la Tierra debería ser plana. Nosotros sabemos que la Tierra tiene su forma esférica. De manera que estamos frente a una falacia ad populum. Otro ejemplo, si tú de verdad amas al Espíritu Santo, debes ser carismático, porque las demás denominaciones no sienten la presencia de Dios. Seguro que si alguien da este tipo de argumento, probablemente esta persona es carismática porque está diciendo que un bautista reformado, un presbiteriano, un metodista, entre otros,
ellos no aman al Espíritu y no sienten la presencia de Dios. Y esto es un error. Hay una concepción diferente de la doctrina del Espíritu Santo. Bien, veamos ahora otro argumento, la falacia ad hominem o argumento contra la persona. Esta falacia ocurre cuando se ataca al oponente en lugar de atacar el argumento y puede tener dos formas diferentes. En lógica se distinguen estas dos formas como ad hominem ofensivo o ad hominem circunstancial. En una discusión acalorada, que es donde suele darse esta falacia, una persona podría incurrir en un ad hominem ofensivo cuando ataca la cualidad personal de su oponente, cuando niega o cuestiona el entendimiento de la persona, su seriedad o incluso su integridad. Por su parte, la forma circunstancial de ad hominem se puede distinguir cuando se utilizan las circunstancias personales como premisas de un argumento en contra. Y hermanos, el argumento ad hominem, tanto en su forma ofensiva como circunstancial, lo único que hacen es desviar la atención del tema en cuestión. Lo que hace es cambiar del tema. Veamos algunos ejemplos. Su argumento es erróneo porque él es un tonto. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que significa un ad hominem ofensivo. ¿Por qué? Porque se está menospreciando la capacidad intelectiva del oponente. Se está cuestionando. Al decir que él es un tonto, quiere decir que él no razona, no tiene lógica en las cosas que dice. Él es un tonto. Veamos un segundo ejemplo. Mariano dice que el IFE es una institución confiable, pero claro, como él ocupa un cargo importante allí, ¿qué otra cosa va a decir? Tiene que defender su chamba, ¿o no? Este es un ad hominem circunstancial, porque quien está declarando la falacia, en lugar de presentar argumentos que refuten la conclusión de Mariano de que su institución es confiable, lo que hace más bien es valerse de la circunstancia de Mariano. ¿Cuál es esa circunstancia? Que él tiene un puesto en esta institución, y no cualquier puesto, sino un puesto prominente. Por tanto, él va a defender su chamba, es lo que arguye a quien plantea esta falacia. Se está atacando a la persona por su aspecto circunstancial. Otro ejemplo, la política exterior de Donald Trump es peligrosa e imperialista porque Trump es un pedante, un racista y un mentiroso. Tenemos allí un ejemplo de un ad hominem ofensivo. Otro ejemplo, yo no leo libros escritos por católicos romanos porque todos sabemos que son pedófilos e idólatras. ¿Cómo ven ese argumento? El hecho de que alguien generalice y diga que todos los católicos romanos son pedófilos e idólatras no significa que no haya católicos romanos que hayan escrito libros muy buenos, como el caso de Luis Alonso Schockel, por ejemplo, que él ha escrito libros sobre diccionarios en hebreo y español que son muy buenos. De manera que no se puede ofender y decir todos los católicos son pedófilos e idólatras, y por tanto yo no voy a leer escritos de católicos romanos. Tenemos un ad hominem ofensivo. Bien, otro argumento, la falacia ad ignorantiam o el argumento de la ignorancia. Este argumento se presenta cuando una de las partes cree que su argumento es correcto porque su oponente no puede probar lo contrario. Se fundamenta en el hecho de la incapacidad que tiene el oponente de presentar pruebas contra el argumento alegado. Esta falacia yerra o pasa por alto el hecho de que aunque una persona no pueda responder el argumento que se está presentando, no quiere decir que no haya otra persona previamente informada o preparada que pueda responder a su argumento. Y por otro lado,
el hecho de que una persona guarde silencio no significa que haya ignorancia, que sea un ignorante del tema en cuestión. Probablemente está un poco distraída la persona o está razonando bien el argumento que se le plantea o simple y sencillamente se distrajo. Veamos algunos ejemplos. Si no hay evidencias arqueológicas, no podemos hablar de la confiabilidad de la Biblia. A ver, un segundo. Un segundo, hermano. Bien, ¿sí pueden ver mi pantalla, hermanos? Sí, Sí, La presentación. sí. el momento de la ignorancia. Sí, mi hermano, se ve. Ok, ok. Bien, prosigo. No hay evidencias arqueológicas, dice, como no hay evidencias arqueológicas, no podemos hablar de la confiabilidad de la Biblia. Aquí se está apelando a la ignorancia del oponente, porque el hecho de que el oponente no pueda presentar pruebas arqueológicas sobre algún evento histórico narrado en la Biblia o pueda presentar los rollos del Mar Muerto que se encontraron en la cueva de Qumran, no quiere decir que la Biblia por eso pierda su veracidad o su infalibilidad. Otro ejemplo es el siguiente: Dios debe existir porque tú no puedes probar lo contrario. Y este es un ejemplo que eh, si ustedes no lo han cometido, yo sí lo cometí cuando o eventualmente realizaba evangelismo. Y podemos caer en este error cuando estamos en las calles evangelizando o haciendo apologética y uno de nuestros críticos nos dice, Dios no existe. Y entonces nosotros le respondemos, Dios sí existe porque tú no puedes probar lo contrario. Entonces, aquí lo que hacemos es apelar a la ignorancia de nuestro crítico, porque, por favor, nuestro crítico no nos va a citar Génesis 1:1 y nos va a decir, a ver, mira, la Biblia no gasta mucho tiempo o no invierte mucho tiempo probando la existencia de Dios. La Biblia más bien presupone la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Nuestro crítico no va a decir eso y tampoco va a presentar aquellos argumentos que dentro de la actividad racional se han presentado para de alguna manera probar racionalmente la existencia de Dios. Estoy hablando del argumento cosmológico, ontológico, teleológico, etcétera. Nuestro crítico no va a presentar estas razones. De manera que cuando le decimos a estas personas que Dios sí existe porque tú no puedes probar lo contrario, estamos apelando al hecho de que ellos no van a poder responder. Estamos apelando a la ignorancia de nuestro oponente. Otro ejemplo, el día de ayer hablé con ella, pero cuando tomé el tema del pecado se quedó callada y eso es una evidencia de que está en pecado. De nuevo, el hecho de que una persona guarde silencio no quiere decir que es una ignorante o que haya ignorancia. Probablemente ella está distraída en la conversación o probablemente está pensando, como dije, acerca del tema que se le está tratando, pero no quiere decir que el silencio es evidencia de que ella está en pecado. Aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo bíblico. Dice, Eliú es un personaje inventado porque no se menciona en Job 2:11, ni interviene en el ciclo de diálogos, sino una sola vez y al final. El hecho de que solamente se mencionen los tres amigos de Job en Job 2:11 y no se mencione Eliú, no quiere decir que por eso Job es un personaje ficticio o un personaje inventado, es un personaje bíblico real que existió. Pero aquí se está apelando a la ignorancia o a la falta de evidencia porque él no se menciona en Job 2:11. Otro argumento, el argumento post hoc ergo propter hoc o el argumento de la causa falsa. Este argumento puede darse cuando una de las partes cree que su argumento es correcto porque el otro no puede argumentar lo contrario.
Perdón, el argumento de la causa falsa se da cuando cuando se cree que un evento necesariamente causa otro. Es una falacia en la que algo que en realidad no es causa se toma como una causa. En otras palabras, se cree que como un evento ocurrió antes que otro, entonces el primer evento originó el segundo. Veamos dos ejemplos de ello. Dice, 5 escritores norteamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura eran alcohólicos. Pauker, Hemingway, O'Neill, Sinclair Lewis y John Steinbeck fueron igualmente adictos al alcohol. Otros genios de la literatura norteamericana como Edgar Poe, Scott Fitzgerald, Jack London, Thomas Wolfe y Truman Capote. Quien desee producir obras maestras debería experimentar igualmente el alcohol. A ver, piensen en este argumento. Aquí se está diciendo que el hecho de que una persona beba alcohol o sea alcohólica es una causa de que ella sea una persona que escribe de manera, que escribe obras maestras, que escribe obras literarias muy conocidas. Y eso es falaz, porque no vemos aquí que haya una relación causal. Hay muchos alcohólicos que no son buenos escritores en novelas o poemas o cualquier otro tipo de literatura. Otro ejemplo que tenemos acá, los cazadores ganaron el partido de fútbol porque yo llevaba puesto mi suéter de la suerte. Y bueno, este ejemplo no necesita que hablemos mucho de él, porque el hecho de que una persona lleve cierta indumentaria no significa que un partido va a ganar o va a perder. Es una falacia de causa falsa. La siguiente falacia ad verecundiam, la apelación inapropiada a la autoridad. Y esta falacia puede darse por citar a un famoso, por afirmar una verdad citando a algún famoso o por citar a alguien que no es una autoridad competente en el tema. Eh, un ejemplo de esto, un científico dijo que Dios no existe, entonces yo también debo creerlo. Aquí se toma el, el ejemplo de la existencia de Dios que presentábamos en Falacia ad Populum, pero en este caso como una apelación inapropiada a la autoridad. Y un científico, ¿qué puede saber de teología? ¿Cuál es la autoridad que él tiene en teología? ¿Acaso él ha leído o ha estudiado, tiene algún recorrido en el cual ha estudiado la temática de la existencia de Dios para que el hecho de que él declare que Dios no existe me lleve a mí a no creer en que Dios no existe? Aquí estamos cayendo en la falacia ad verecundiam, citando a un autor que no es autoridad en el tema. Otro ejemplo, el apóstol Pablo no es el autor de la epístola a los Hebreos porque Juan Calvino lo dijo. A ver, aquí Juan Calvino es una autoridad en teología, pero recuerden que la falacia de apelación inapropiada a la autoridad también se comete cuando nosotros afirmamos una verdad simplemente porque cierta persona reconocida o que esa autoridad lo dijo. Y no, el hecho de que Calvino o Martín Lutero hayan negado que el apóstol Pablo es el autor de la epístola a los Hebreos, no quiere decir que esto es así. Habría que revisar, realizar todo un estudio ah, para evaluar los argumentos en pro y en contra que nos lleven a inferir que Pablo es o no es el autor de dicha epístola. Yo creo que caería en una falacia de ad verecundiam al decir que mejor debemos citar a Orígenes de Alejandría, quien dijo que solamente Dios sabe quién es el autor a los hebreos. Otro ejemplo, yo creo en el hedonismo cristiano porque John Piper lo enseña. A ver, aquí tenemos un concepto polémico, hedonismo cristiano. Y aunque el Dr. Piper es una figura prominente, es un gran escritor, no quiere decir que porque él
él enseña el hedonismo cristiano, yo debo creer en el hedonismo cristiano. Y no me malinterprete. El problema acá es que no se están presentando las razones o los argumentos que presenta el doctor Piper. Cuando él señala que la santidad o el crecer en la vida espiritual, que crecer en el carácter cristiano, eso es el verdadero placer o la verdadera felicidad cristiana, no se está presentando acá. De igual forma, el término hedonismo es un término que en general es un poco negativo dentro de la cristiandad, de manera que quien dice que cree en el hedonismo cristiano, porque Piper lo enseña, debería presentar los argumentos o las razones que el doctor Piper arguye para tratar de conciliar el aparente oxímoron que hay entre hedonismo y cristianismo, pero no lo hace, simplemente él cree en esta doctrina porque el doctor Piper lo enseña, y con esto cae en una falacia ad verecundiam. Otra falacia, generalización precipitada. Esta falacia se comete cuando se extrae un principio que es verdad para un caso particular, pero se aplica para todos los casos de manera general. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se sacan conclusiones acerca de una población mediante estadísticas no representativas. Se sacan datos demográficos, datos sobre la población de una región mediante una muestra no representativa. Y estos casos se presentan cuando no hay evidencia. O sea, no hay evidencia, pero se afirma algo con base a datos insuficientes, a una muestra no representativa. Veamos algunos ejemplos. Todos los hombres son iguales. Todos hemos escuchado esa declaración, ¿no es cierto? Todos los hombres son iguales. Y a ver, el hecho de que un hombre haya mentido a su esposa o haya sido infiel a su esposa, no quiere decir que mis hermanos que están escuchando esta enseñanza o mi persona también hemos mentido a nuestras esposas, o somos unos mentirosos, o somos unos infieles. No, Pedro es mentiroso y Pedro es infiel, pero no todos los hombres son mentirosos o infieles. Tenemos aquí una generalización precipitada. Tomamos un principio que es verdad para Pedro y lo estamos generalizando para todos los hombres. Otro ejemplo, Chapinero es un barrio muy peligroso porque a mí me atracaron ayer. A ver, Chapinero probablemente puede ser un barrio peligroso dentro de la región de Bogotá, pero aquí no se me están presentando estadísticas o pruebas que que validen el hecho de que Chapinero es un barrio peligroso. Y aunque a mí me hayan atracado ayer, el hecho de que a mí me hayan atracado ayer no significa que todo el barrio de Chapinero es muy peligroso. De manera que estamos generalizando a partir de un caso particular. Otro ejemplo, la mayoría de las iglesias reformadas en Latinoamérica son neocalvinistas. Esta es una declaración bastante seria. La mayoría de las iglesias reformadas en Latinoamérica son neocalvinistas. Para yo poder aceptar esta declaración, me tienen que presentar por lo menos una encuesta del 85% de todas las iglesias de Latinoamérica, que se hayan entrevistado a estas iglesias y que hayan recopilado pruebas donde se diga que la mayoría de iglesias reformadas en Latinoamérica son neocalvinistas, pero simplemente se generaliza sin presentar un dato representativo. Y es el mismo caso para el siguiente ejemplo. Todos los teólogos liberales provienen de Alemania. Veamos la última falacia, petición de principio. Esta falacia se comete cuando el argumento de una persona está basado en el punto que desea probar. Repito, la petición de principio se comete cuando el argumento está basado en lo que la persona desea probar y se puede identificar porque en la conclusión
se repite lo que se dijo en la premisa principal, solamente que hay un cambio leve de palabras. Veámoslo en estos ejemplos. El español es una materia innecesaria en una facultad de Derecho. Por lo tanto, debería excluirse del currículo de nuestra facultad. A ver, la premisa me dice que el español es innecesario y la conclusión me dice que el español debería excluirse. Si ven que hay un cambio sutil en las palabras, pero al final lo que se está tratando es probar el argumento. Una materia innecesaria, una materia que debe excluirse. Innecesario y exclusión son los dos términos que se cambian allí. Estamos cayendo en una falacia de petición de principio. Otro ejemplo, permitir a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser, en general, ventajoso para el Estado, porque es propicio para los intereses de la comunidad que cada individuo disfrute de una libertad completamente ilimitada de expresar sus sentimientos. Aquí podemos ver que hay dos palabras. Nos dice que la libertad de expresión ilimitada es ventajosa porque es propicia o favorable para los intereses de la comunidad. Tenemos el término ventajoso y propicio, que aunque hay una ligera diferencia, cuando nosotros estudiamos esos dos términos, vemos que hay más similitudes que diferencias y se está apelando a una petición de principio. Bien, hermanos. Alguien dijo una vez que toda teoría debe llevarse a la praxis y vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico que consiste en un diálogo. Este diálogo lo saqué de un artículo y me pareció bueno porque aunque es un diálogo sencillo, nos presenta casi la mayoría de las falacias que nosotros hemos estado estudiando. Y el diálogo se da entre la mamá de Luis y el profesor de este. Como pueden ver, hay cuatro colores en pantalla. Yo he seleccionado el color amarillo, el color azul y el color verde, donde se presentan las falacias. En el color blanco no hay ninguna falacia. Entonces, yo voy a comenzar a leer y voy a pedir a algún voluntario que identifique la falacia y por qué razón piensa que ahí hay una falacia. Voy a dar inicio a la lectura. Dice: un día la mamá de Luis acudió a la escuela para hablar con sus profesores debido a que advirtió que había sido dado de baja en varias de sus materias. Esto fue lo que sucedió. Ahí no hay ninguna falacia, simplemente se está describiendo, se está narrando los acontecimientos. Pero ahora vamos a entrar en la falacia. Dice: buenos días, maestro. Disculpe que lo moleste. Lo que sucede es que vine a ver las calificaciones de Luis y me voy enterando que ya lo dio de baja de su clase. Pero yo quiero que reconsidere la situación. ¿Sabe? Él es el niño más bueno del mundo, alguien sumamente sensible. Yo soy madre soltera y me ayuda a cuidar a su hermanito. Por eso yo creo que se merece una oportunidad. A ver, algún voluntario que habilite su micrófono y nos diga qué tipo de falacia se está cometiendo acá. ¿Puede tomarse el tiempo de leerlo? Lo voy a leer nuevamente. Dice: buenos días, maestro. Disculpe que lo moleste. Lo que sucede es que vine a ver las calificaciones de Luis y me voy enterando que ya lo dio de baja de su clase. Pero yo quiero que reconsidere la situación. ¿Sabe? Él es el niño más bueno del mundo, alguien sumamente sensible. Yo soy madre soltera y me ayuda a cuidar a su hermanito. Por eso yo creo que se merece una oportunidad. Por favor, se lo ruego, dele una oportunidad a mi hijo. A ver, ¿quién se anima? Sí, hermano. Ahí se encuentra la falacia populum, ya que está apelando a la emoción, a la sensibilidad o emoción. Es correcto. Su nombre, hermano, perdón que aquí no puedo Gracias. Mi ver. nombre es José Vicente Barbosa. Hermano José Vicente, es correcto. Aquí se está cometiendo la variación de la falacia ad populum. Como usted bien lo dijo, se está apelando a un sentimiento, se está apelando a la compasión del profesor.
La madre de Luis no está presentando argumentos coherentes que prueben que su hijo se merece, perdón, una oportunidad. Lo que está haciendo es diciendo que él es el niño más bueno del mundo. Él es alguien sumamente sensible. Además, me ayuda a cuidar a mi hermanito. Por eso yo le ruego, dele otra oportunidad. Entonces, es correcto, hermano José. Tenemos aquí una falacia ad misericordiam, Gracias. que es una derivación del argumento ad populum. Continúo leyendo. Lamento decirle, señora, que de acuerdo al reglamento de nuestra escuela, dado que él dejó de asistir hace alrededor de 6 meses, imagínense, se las capeaba todas, es imposible que pueda integrarse nuevamente al curso. Voy a leer la falacia. Ayúdeme, por favor, maestro. La verdad es que yo ya he invertido demasiado dinero en sus pasajes y libros. Comprenderá que la economía no está como para que pierda el año. A mí me ha costado mucho sacrificio el poder enviarlo a la escuela para que tenga las oportunidades que yo no tuve por no haber estudiado. Se lo suplico, dele otra oportunidad. A ver, algún voluntario. Estamos aquí con la misma conclusión. Luis se merece una oportunidad. Y las razones que arguye la madre es que ella ha gastado demasiado dinero en pasajes, en libros, etcétera. ¿Qué falacia se está cometiendo? ¿Algún voluntario? La falacia de misericordia. Es correcto, es la misma falacia. Es la misma falacia la que se está cometiendo. Ad misericordia. Estaba Gracias, fácil, ¿verdad? Muy gracias, bien, mi hermano. hermano José. Dios Muy, le bendiga. Con ah, Leonardo de Colombia. Muchas gracias, mi hermano Leonardo. Sí, les pido que el voluntario me dé su nombre porque aquí no puedo ver. Bien, prosigo la lectura. Dice, lo siento de verdad, señora, pero no es posible. No es posible darle la oportunidad a su hijo, le está diciendo. Las razones que me está dando no me persuaden. Voy a leer la falacia. A ver, dígame, ¿acaso usted es perfecto? ¿Nunca ha cometido errores? Seguramente no tiene hijos y por eso no me quiere ayudar. Es usted un intolerante e insensible, le dice la mamá de Luis al profesor. Esta está fácil, hermano. A ver, está fácil. ¿Algún voluntario? Yo, mi hermano. Mi Sí, hermano habla con Emanuel Macías. Mucho gusto, Eh, hermano Emanuel. ¿Qué falacia se mi, está cometiendo aquí, hermano? mi hermano creo que es una falacia ad hominem, Ad es contra la hominem en persona. su forma, Sí, correcto, en su forma ofensiva, ¿cierto? correcto, sí, señor. Muy bien. Así es, hermano. Es la falacia ad hominem en su forma ofensiva. Muchas gracias, hermano. Prosigo la lectura. Sí, le está diciendo, tú eres un intolerante, tú eres un insensible, le está diciendo, en lugar de presentar razones contundentes para apoyar su conclusión. Dice, señora, agradecería me pueda dar razones por las cuales Luis merecería una oportunidad. Pues porque así debe ser, responde ella. Ahí tenemos una falacia, hermano. Señora, agradecería que me pudiera dar razones por las cuales Luis merecería una oportunidad. Y ella dice, pues porque así debe ser. A ver, la proposición de ella es que Luis merece una oportunidad. ¿Por qué? Porque así debe ser. Luis merece una oportunidad, así debe ser. ¿Algún valiente que se anime a identificar la falacia? nuevamente Vicente, aquí en Bogotá. Puede ser la falacia ad ignoratium. Apela a la falta de razón de alguien, ¿no? Ok, ok. Bien. No es esa, no es esa, pero le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. Dice que Luis merece una oportunidad, porque así debe ser. Merece, así debe. Cuando yo merezco algo, me deben algo, tengo una deuda, entonces se me debe pagar. Luis merece porque así debe ser. No sé si entendieron la pista. Hay un ligero cambio en los términos. A ver si hay algún voluntario, si no, la digo yo. Hermano, ahí no hay una falacia de presunción, por presunción.
No. Aquí tenemos la falacia de petición de principio. Sí. Recuerden, aunque debemos admitir, hermanos, que se está haciendo muy, pero muy sutil. Ella está apelando a la petición que viene presentando desde que comenzó la conversación, pero lo hace de manera muy disimulada. Casi que ni se logra entender que está apelando a una petición de principio, pero se comete porque intercambia, él merece y por tanto se le debe dar la oportunidad. Él la merece, se le debe dar. Bien, vamos avanzando un poco rápido. Dice, además, a ver, aquí no puedo leer bien. ¿Alguien que me ayude a leer la falacia que sigue, el que está en azul, por favor? Además, como le vengo señalando, yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, como dice ese gran psicólogo que sale en la radio, Diana Rosales. ¿Lo ha escuchado? Sí, sí, es correcto, hermano. A ver si se puede quedar allí y díganos qué falacia tiene frente a usted. Además, ella dice que Pero no es la de presunción. eh, vuelva a leerla y preste atención a lo que está haciendo ella. Además, como le vengo señalando, yo creo que todos merecemos esta segunda oportunidad. Ajá. Esa gran psicóloga que sale en la radio, Diana Rosales. A ver, le doy una pista. Dice, como dice esa gran psicóloga Diana Rosales. ¿Sí recuerda qué falacia es esa? Cuando, Cuando apela a la ignorancia del que oye, ¿no? no, cuando apelamos Es apelar a la autoridad. a la autoridad, es correcto. Aquí se está cometiendo la falacia de ad verecundiam, apelación inapropiada a la autoridad, correcto, porque la madre de Luis está argumentando que esta persona es una gran psicóloga, ella tiene estudios universitarios, es muy preparada y versada en psicología y ella prueba mi afirmación, dice que todos merecemos una oportunidad. Y quiere valerse de esto para persuadir al profesor. Está incurriendo en una falacia ad verecundiam, a lo que dijo a lo que dijo una autoridad. Continúo leyendo. Dice, ¿la ha escuchado? No, pues debería. Seguramente aprendería mucho acerca de tolerancia y sería más sensible ante la realidad de los adolescentes como mi hijo. Por cierto, no le caería mal leer este libro de Julio Pradel. Tome, se lo regalo. Gracias, señora, pero conozco el libro y no es bueno. ¿Qué negativo es usted? Voy a comenzar a leer la falacia. Dice, ¿acaso no lo ha visto anunciado en la televisión? Ha vendido millones de ejemplares en nuestro país. Todo México lo ha leído. Seguro debe ser un buen libro. Si no, ¿por qué todo el mundo lo lee? A ver, explíqueme. Miren lo que está haciendo. No está presentando razones o argumentos que prueben que el libro de Julio Pradel es un buen libro, sino que está apelando al hecho de que hay un pueblo, en el pueblo de México, que ha leído este libro y que ha adquirido este ejemplar y por tanto, como muchos lo han leído, muchos lo han adquirido, ha vendido millones de ejemplares, por tanto debe ser un libro bueno. Todos ellos lo dicen, todos ellos lo creen, por tanto es un libro bueno. ¿Frente a qué falacia estamos ahí? Hermano, esa se presenta la falacia de petición de principio. Petición de principio. A ver, Creo que me parece que es una falacia ad populum. una falacia de populum. ¿Por qué razón, hermano? Es correcto. ¿Por qué Pues razón? porque está apelando a que todo el país ha leído a este autor y por tanto debe ser bueno el libro. Ujú. Es correcto. Recuerden, la falacia ad populum eh, se da no solamente apelando a las emociones, sino al hecho
de manera inapropiada se apela a lo que el vulgo cree, a lo que, sí, a la opinión común. Y por esa razón afirman una realidad, una verdad. En este caso, que el libro es bueno. Muy bien, hermano. Continúo leyendo. Ya vamos a terminar. Dice, señora, mejor sugiero regresemos al punto de la conversación, pues realmente no nos hemos desviado. En fin, mire, le dejo el libro para que lo lea. No, señora, le agradezco mucho, pero no puedo aceptar. Voy a leer la falacia. Sabe, la otra vez mi hermana me recomendaba que mi hijo tomara unos cursos de regularización, pues según dice, eso podría ayudar a que mi niño no se atrase tanto en su materia. Claro, mientras arreglamos las cosas, pero no le creo ni tantito. Ella lo dice porque es dueña de la escuela donde se dan las dichosas clases de regularización. Es obvio que tiene que hablar a favor de su escuelita, ¿no? A ver, esa está fácil, hermanos. ¿Algún voluntario? Ese es un ad hominem. Es un ad hominem en su forma que, Argumento Pues, centrado en la persona. sí, sí, es un ad hominem o un argumento contra la persona en su forma circunstancial. Recuerden, ajá, está en su forma ofensiva y en su forma circunstancial. Y aquí, la mamá de Luis, en lugar de presentar argumentos en contra de la conclusión acertada de su hermana, es decir, su hermana concluye, hey, tu hijo necesita cursos de regularización o cursos extracurriculares para que él pueda mejorar en su materia. Esa es la conclusión acertada de la tía de Luis, porque sabe que Luis ha perdido 6 meses. Pero la mamá de Luis no presenta argumentos, sino más bien la ataca a ella valiéndose de la circunstancia de ella y que ella es nada más y nada menos que la dueña de esta escuelita. Por eso dice, oh, es obvio que tiene que hablar a favor de su escuelita, dice ella. Bueno, así termina el diálogo. Disculpe, señora, tengo que retirarme y como le he señalado, no puedo hacer nada por su hijo. Hasta luego. Ahí termina el diálogo. Algunas preguntas que nosotros debemos responder, hermanos, son las siguientes. ¿Es una falacia de generalización apresurada cuando en Romanos capítulo 3 se dice que todos los hombres son pecadores? O, segunda pregunta, ¿es una falacia decir que la Biblia es la palabra de Dios porque ella lo dice? Tercera pregunta, ¿qué cuidados debemos tener a la hora de leer la Biblia ahora que nos introdujimos en el tema de las falacias? Como pueden ver aquí, tenemos las primeras dos preguntas nos hablan de una realidad que Dios ha revelado. Es una revelación divina. Primero, el hecho de que todos los hombres son pecadores. Y segundo, el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es una revelación divina que no puede categorizarse como una falacia. No podemos decir que hay un error de razonamiento en esta realidad. Es una realidad que Dios ha revelado. Ahora bien, si tratáramos de entender la argumentación del apóstol Pablo, bien podríamos leer lo que Pablo viene argumentando. Él dice que tanto gentiles como judíos son pecadores. ¿Por qué? Porque han desobedecido la ley de Dios. Los gentiles han desobedecido la ley moral escrita en sus corazones. Ellos son paganos que detienen con injusticia la verdad de Dios, se deleitan en sus pecados. Y por otro lado, los judíos que ya recibieron de manera explícita la ley de Dios, el decálogo a través de Moisés, también han desobedecido. Por tanto, todos son pecadores. Sin embargo, como les dije, estas son principios divinos, teológicos que Dios nos ha revelado en su palabra y no podemos categorizarlos como falacias o errores de argumentación. Y la última pregunta tiene relación con lo que acabamos de decir. ¿Qué cuidados debemos tener a la hora de leer la Biblia? Ahora que nos introdujimos en el tema de las falacias, debemos tener ese cuidado de no señalizar como falacia algo que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Pero, por otro lado, sí debemos leer con cuidado la Biblia porque hay algunos personajes que cometen falacias, como el ejemplo de los 3 amigos de Job. Ellos están incurriendo constantemente en engaños
Y Job mismo les dice, ustedes piensan persuadirme con estas falacias. Usted lo puede buscar, creo que en Job capítulo 11. Am, También tenemos una falacia en Juan capítulo 9, donde los discípulos implican esta falacia más bien, porque ellos le preguntan a Jesús, estoy en el contexto del ciego de nacimiento, le dicen, ¿este nació ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron? Estamos frente a una falacia formal, afirmación del consecuente. El hecho de que los padres hayan pecado o que él haya pecado no quiere decir que eso causó la enfermedad, aunque podemos reconocer que a causa de nuestro pecado Dios nos disciplina, Dios nos castiga, pero esto no siempre es así. Y en el caso de Job, por ejemplo, a Dios no lo castiga a él porque él ha pecado. Al contrario, Dios dice que él es un hombre justo, varón de verdad, más justo en toda la tierra. Más bien, Dios está tratando de llevar a su siervo Job a algo que los teólogos han conceptualizado como justicia santificante, que el siervo Job pueda crecer en santidad. O sea, sí es justo que Dios permita ciertas enfermedades o ciertas aflicciones con el fin de santificar a su pueblo, no porque necesariamente han pecado. Y en el caso de el ciego de nacimiento, Jesús le dice que no, la razón por la cual él es ciego es para que se puedan revelar o manifestar las obras que Dios lo mandó a hacer, para que se pueda manifestar que él es el Mesías. Esos son los cuidados que debemos tener a la hora de leer la Biblia. En conclusión, hermanos, como les dije, desde el inicio, los cristianos deben decir la verdad. Nosotros somos llamados a defender la fe que profesamos, somos llamados a defender la verdad y hacerlo de una manera fiel, de manera que este tema de las falacias es importante. Es importante que nosotros entendamos bien los errores de razonamiento, los tipos de falacias, para que podamos decir la verdad de una manera clara y de una forma ordenada. Y debemos hacerlo y podemos hacer esto sin dejar de ser bíblicos y sin intentar mezclar el cristianismo con la filosofía griega. Y ustedes se pueden dar cuenta que los principios que acabamos de ver no son del todo ajenos, no son algo escondido en algún rincón del mundo. Es algo natural, más natural de lo que nosotros podríamos pensar. Porque ¿quién va a negar que es incorrecto dar vueltas en el mismo punto, generalizar cuando desconocemos algún dato o apoyarnos equivocadamente en otros autores o adjudicar alguna causa errónea a cierto evento o aprovecharnos de la ignorancia de otros o desviar el tema para hablar mal del otro o inclusive manipular las emociones de los demás? Eso es algo que vivimos en nuestro diario vivir, es algo que se ve. Así que con esta exposición, hermanos, yo espero que ustedes puedan de aquí en adelante analizar mejor sus lecturas, teológicas y la redacción de sus ensayos teológicos, que puedan leer y al momento de escribir eviten cometer este tipo de errores de razonamiento. Este es un trabajo que requiere esfuerzo, pero que realmente vale la pena, es gratificante. Y ustedes van a notar la diferencia cuando comiencen a mejorar en la argumentación de sus ensayos, cuando en lugar de escribir ninguna en las falacias, ninguna falacia en el análisis del documento del RAE, ustedes digan, bueno, aquí encontré una falacia. Esa es una broma, hermanos. Bien, Sí, hermanos, vamos. hasta aquí mi exposición. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Sí. ¿Hay algún hermano o hermana que tenga alguna pregunta?
sobre el tema que acabamos de abordar? De mi parte no, mi hermano. Muchas gracias por tu explicación y muy agradecido. Puede compartir, hermano Josué, esta presentación en el chat de SRL para que lo podamos revisar, recontraver, diría yo. Camilo Hueso de Honduras. Sí, hermano Camilo, qué gusto Eh, ver que está aquí en esta reunión aprendiendo. Sí, yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Podemos compartir. Aunque déjeme, yo voy a avisarle. Y le voy a dar una respuesta el día de mañana para ver si es posible que se pueda compartir la ok, presentación. gracias. Con gusto, hermano. ¿Hay algún